Hola, mi nombre es Laura Valentina Zapata, estudiante de psicología. En el día de hoy voy a hablar sobre qué es la evaluación psicológica, cuáles son los 3 tiempos del proceso evaluativo y cómo se realiza una evaluación clínica. Bueno, primeramente, cuando nosotros hablamos de evaluación psicológica, esto lo que hace referencia a lo que es el proceso evaluativo que realizan los psicólogos a la hora de recoger, analizar e interpretar la información obtenida de los pacientes mediante ese proceso evaluativo. Ese proceso evaluativo lo hacemos con el fin de poder comprender aquellos sentimientos, pensamientos y comportamientos que tiene la persona frente a los diversos entornos en los que se encuentra. Mediante ese proceso evaluativo podemos crear un diagnóstico sobre aquellos trastornos psicológicos que presenta la persona, podemos evaluar cuáles son las capacidades cognitivas de las personas, como la memoria, la atención, la concentración. También vamos a evaluar lo que es la personalidad. Este proceso evaluativo lo podemos realizar mediante entrevistas, cuestionarios, test, entre otras cosas. Bueno, cuando hablamos de los 3 tiempos del proceso evaluativo, tenemos como primera medida la formulación de la hipótesis. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a suponer o vamos a plantear una hipótesis que vamos a utilizar para darle solución a un problema o a un fenómeno que surja durante el proceso evaluativo. Lo que vamos a hacer es que lo que debemos tener en cuenta es que estas hipótesis deben de ser muy claras, deben de ser relevantes y deben de tener un nivel de comprobabilidad a la hora de dar como un diagnóstico final de los resultados. Por consiguiente, tenemos el contraste de la hipótesis. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a recoger todos los datos arrojados durante la entrevista del proceso evaluativo y lo que vamos a hacer es aplicar las pruebas para confirmar si esas hipótesis que se crearon en la formulación son viables o no, y en caso de que no, la hipótesis no sea viable, lo que vamos a hacer es que la vamos a descartar. Como tercer punto tenemos la comunicación de los resultados. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a analizar todos los datos y la información que logramos obtener mediante las pruebas psicológicas que le aplicamos al paciente, y lo que vamos a hacer es que vamos a explicarle al paciente cuáles son los datos y cuáles son los hallazgos y la información que se logró obtener mediante el proceso evaluativo, de una forma como que ya comprobada. Bueno, tenemos como tercer punto cómo se realiza la evaluación clínica. En primera medida debemos tener en cuenta que la evaluación clínica es un proceso que hacen los psicólogos más a profundidad para poder investigar o evaluar sobre el estado emocional, cognitivo y conductual de la persona. Ese proceso lo llevamos a cabo mediante varias etapas. Una de ellas es la entrevista clínica. Aquí vamos a recoger los datos principales de la persona, como su nombre, su edad, que la persona pueda definirse mediante varios conceptos que lo caracteriza. Vamos a saber sobre el motivo de consulta, la historia clínica de las personas, cuáles son esos antecedentes clínicos que tiene la persona. Como segunda medida tenemos lo que es la observación clínica. Aquí no solamente vamos a tener en cuenta el lenguaje verbal de la persona, sino que también vamos a tomar en cuenta ese lenguaje no verbal. Por ejemplo, vamos a tomar muy en cuenta lo que es el lenguaje corporal. Vamos a ver cuáles son esas actitudes y aptitudes que tiene la persona frente al proceso de evaluación. Vamos a mirar su apariencia física, sus gestos, digamos que esa comunicación que nos puede emitir el paciente mediante sus movimientos y su postura corporal. Esta es lo que es la aplicación de las pruebas. Aquí podemos aplicar pruebas de inteligencia, de memoria, pruebas para evaluar lo que es la personalidad. Esta es la revisión de los antecedentes. Aquí vamos a tener muy en cuenta cuál es cuál es el entorno familiar, laboral, educativo que la persona se encuentra. Esto lo hacemos con el fin de poder como comprender un poco más sobre cuáles pueden ser las posibles causas o las influencias que tiene la persona para llevar a cabo como dichos comportamientos y conductas frente a los demás. Otro punto es el análisis de la integración de los datos. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos
analizar y a recoger todos los datos, a darle un análisis a todos los datos que pudimos obtener mediante este proceso evaluativo, ya sea desde el momento en que la persona nos dio la información, los resultados que logramos obtener mediante las pruebas psicológicas, lo que logramos observar mediante el proceso evaluativo. Lo que vamos a hacer es dar como una conclusión de todo. Como segunda medida tenemos lo que es la devolución de los resultados. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es que le vamos a explicar al paciente cuáles son los hallazgos que nosotros logramos obtener mediante el proceso evaluativo. Vamos a dar como una conclusión de todo lo que se trabajó, se desarrolló y se logró y la información que se logró obtener mediante este proceso. Como tercera medida, vamos a darle una orientación y una recomendación al paciente de acuerdo a lo que nosotros logramos encontrar y de acuerdo a la situación que se está manejando en ese momento. Como cuarta medida, vamos a darle la opción al paciente que si tiene dudas o inquietudes se las vamos a resolver. Y por último, al paciente se le debe dar un informe escrito de todo lo que ya se le dijo, esto con el fin de que quede como la evidencia de la información que se le dio en dicho momento.